Buenas oyentes, esto es un trabajo por fans y para fans, sin otros fines más que entretener. Sin más que decir, atentos, que esto es... The Magnum Archives, episodio 36. Enfermedad. Testimonio de Nicole Baxter sobre las visitas que desembocaron en el incendio que consumió el asilo Ivy Meadows en Woodley, Gran Manchester. Testimonio original dado el 19 de noviembre de 2012. Grabación de audio hecha por Jonathan Sims, jefe archivista del Instituto Magnus en Londres. Comienza el testimonio. El miedo es una cosa extraña, ¿no es así? A lo que le temes, para la mayoría de las personas, los cadáveres les resultan, como mínimo, inquietantes, y para otros, absolutamente aterradores. O quizás solo les repugnan. Ambos son sentimientos muy diferentes, ¿no? Aunque, si me disculpan, a menudo me parecen lo mismo. Trabajo como director en una funeraria. Mi percepción sobre la muerte y los cadáveres es un poco más compleja. Como podrán imaginar, y es inmediatamente más relevante de lo que lo es para la mayoría de las personas. El trato diario con los cadáveres te obliga a confrontarte contigo mismo de todas las formas posibles. Dicho de manera sencilla, he descubierto que no creo en ningún tipo de vida después de la muerte. He visto a personas que conocía frías e inertes sobre las mesas de autopsia, que recordaba como seres alegres y llenos de vida. No existe eso de la desaparición de un alma, ni una chispa especial que abandona el mundo. Solo queda un cuerpo que ya no se mueve, ni habla o piensa. Es curioso pensar en el hecho de que dejaras de existir algún día, pero no existías hace miles de millones de años antes de que nacieras, así que no parece un disparate concluir que no existirás de la misma manera posteriormente. Intento ver la vida como una forma de tomar unas agradables vacaciones de la inexistencia. Me da cierto consuelo cuando mi propia mortalidad me mira a la cara todos los días. Pero hay una cosa sobre los cadáveres que me molesta, me preocupa y me da esa sensación de opresión en el estómago por el temor. La putrefacción. No sé por qué me afecta tanto. Quizás es precisamente porque no creo que haya algo más allá de un cadáver. E incluso muerta e inconsciente, ver la figura de una persona empezar a descomponerse, infestarse, para convertirse en el hogar de animales reptantes que van a darse un banquete, es demasiado para mí. Quizás solo sea una fobia incomprensible, independientemente de la razón. El hecho de ver a los cuerpos deteriorarse para después ver su carne putrefacta es una parte de este trabajo que me resulta desagradable. Esto a tal punto que describiría la reconstrucción y la preservación como mi momento favorito del proceso. Asegurarme que el cadáver parezca lo más pacífico y aparentemente vivo posible. Convertirlos en las personas que eran, o lo más cercano a ello, mientras están fríos e inconscientes. Pelear contra la putrefacción, los insectos, la enfermedad. No sé por qué escribí enfermedad en ese entonces. Están muertos, así que no pueden estar enfermos en un sentido habitual, ¿o sí? Supongo que mi mente relaciona ambas cosas al pensar sobre lo que le pasó en el asilo Ibimidos. Pero no solo eso, ¿verdad? Es... es la sensación de miedo. Ese miedo hormigueante que se retuerce en mi mente. Es lo mismo que siento cuando pienso sobre los gérmenes que corrompen y deforman nuestros cuerpos, que acechan ocultos en cualquier mesa o superficie. O cuando veo a las moscas volando en bandada. ¿Cuántas más de ellas se movían y zumbaban invisibles a mis ojos? Jamás he tenido problemas mentales, pero quizá debería consultar a alguien después de mi experiencia. Una vez leí que el trastorno obsesivo-compulsivo puede presentarse de forma tardía en la vida si una experiencia traumática lo desencadena. Estoy divagando. Ignoren esta primera página, empezaré de nuevo. Trabajo como directora en directores de funerarias Baxter y Gordon. Por derecho, ahora solo debería ser directores de funerarias Baxter, dado que William Gordon falleció hace más o menos 5 años, dejando únicamente a mi tío George a cargo del lugar. Él prefirió mantener el nombre originalmente, ya que siempre dijo que era uno de los más respetados de todo Manchester. Dios sabe que no hay una razón sentimental para conservarlo. Por la forma en que habla de William Gordon, ambos se odiaban hasta el final, al punto de que en el testamento se declaró específicamente que su cuerpo debía ser entregado y preparado por Fairshire e hijos, uno de los más grandes rivales de mi tío. Tal vez por eso mi tío es tan insistente en mantener su nombre en la familia. Nos contrató a mi primo Josh y a mí para que los ayudáramos, y ahora directores de funerarias Baxter y Gordon es manejado únicamente por la familia Baxter. He estado en el negocio desde hace ya casi 4 años y me he encargado de la mayor parte de los acuerdos con los clientes.
Mi tío se ha vuelto un tanto brusco por su avanzada edad y ahora se dedica más a organizar los eventos con las iglesias y los crematorios que a atender a los que recién fallecen. Es así que he llegado a conocer bien diversos asilos y residencias de personas mayores. Por lo general hacemos unas cuantas extracciones de algunas de ellas cada año, tal vez hasta media docena si el invierno es malo. Ciertamente es nuestra fuente de negocio más confiable. Evie Meadows era mi favorita entre todas ellas. Ser directora de una funeraria y decir que tengo una residencia geriátrica favorita suena un tanto como si la muerte hablara de su hospital preferido. Pero así es. La residencia Evie Meadows para adultos mayores se encontraba en las inmediaciones de Woodley, donde los suburbios daban paso a los campos verdes. No estaba en una zona remota exactamente, pero estaba apartada de la carretera principal, lo suficiente para estar sola, rodeada por hermosos jardines en tres lados y un extenso campo abierto por detrás. Creo que fue una casa de campo por un tiempo, pero ya no queda mucho de la estructura original, dado que ha sido modificada y expandida para proveer alojamiento asequible para un aproximado de 30 residentes. Era un edificio extraño, con cristales y secciones de concreto moderno sobresaliendo de un viejo enladrillado torreado, casi como tumores de piedra en bloque. Pero la apariencia del lugar no era la razón por la que me gustaba, sino sus residentes. Evie Meadows estaba poblada casi en su totalidad por personas mayores apoyadas por el Estado. La mayoría de los jubilados tienen ahorros, propiedades o familia que los mantienen, lo que significa que si no pueden vivir solos, mínimo pueden pagar al menos una parte de su cuidado por su cuenta. Es poco común que una persona llegue a esa edad y no tenga literalmente nada con que pagar sus cuidados, pero llega a pasar. En esos casos, el Estado paga por ellos, pero tienen pocas opciones en cuanto a qué lugar van a parar. Y Meadows estaba casi completamente poblado por ese tipo de personas. Adultos mayores, sin dinero o familia, enviados a ser cuidados por extraños. Usted creería que ese lugar tendría un ambiente desagradable, como una enfermiza combinación entre una cárcel y un hospicio, pero era todo lo contrario. Algo sobre el sentimiento mutuo de soledad los hacía crear un verdadero sentido de colectividad. Era el único lugar donde los residentes aún me sonreían. Hannah Ramírez, la encargada del lugar, siempre me contaba un poco sobre los fallecidos y el tiempo que habían pasado ahí, e inevitablemente quedaba estupefacta con historias sobre drogas, aventuras sexuales y otros chismes que parecían ser más de una preparatoria que de una residencia geriátrica. Creo que Hannah amaba sacarme una reacción expresiva mientras trataba de mantenerme seria. Era un lugar feliz, incluso si solo estaba ahí para llevar a cabo una tarea triste. Todo comenzó a cambiar hace más o menos 3 meses, después de que Hannah se fue. No sé con exactitud cuándo o por qué dejó su puesto, no recibimos llamada de Evie Meadows por un par de meses, así que debió haber sucedido en ese periodo. Tampoco sé a dónde se fue, pero ciertamente no fue a ninguno de los asilos de Woodley, y no era como que la conociera demasiado. Recibí la llamada de una de las enfermeras, Alenka Kossel. Dijo que uno de los residentes había enfermado y fallecido. Un hombre llamado Bertrand Miller. Le pedí más detalles, pero la llamada se cortó de forma repentina cuando empezó a decir algo más. No le tomé tanta importancia. La mayoría de los detalles podían saberse cuando llegáramos, así que llamé a Josh y preparamos el auto para la extracción. Era un día caluroso de mediados de agosto. El aire era espeso y húmedo, lo que hacía que todo se sintiera pegajoso, como si el mundo entero tuviera fiebre. No obstante, el cielo estaba nublado con un tono gris anaranjado que emitía tenues sombras y parecía silenciar el mundo. Era un viaje de más o menos 10 minutos hacia Evie Meadows, y no sé por qué ninguno de los dos dijo una sola palabra. No sé por qué, pero en ese momento no creíamos que algo estuviera mal, pero ambos sentíamos que algo extraño sucedía. Ahora que lo pienso, quizás hacía mucho calor para conversar. La retrospectiva nubla mis recuerdos. Cuando llegamos, el lugar estaba en silencio. No había carros en la zona de estacionamiento, lo que no era inusual, pero no pude ver ni a una persona alrededor, tal vez porque se estaban resguardando del calor. Josh y yo bajamos del carro y nos dirigimos a la puerta. Como de costumbre, toqué el timbre y esperé la alegre voz de una de las recepcionistas. En lugar de eso me recibió un aire apagado, seguido por el chirrido de la puerta que se abría de forma remota. Miré a Josh, se encogió de hombros y entramos. Por lo general, la residencia Ivy Meadows para adultos mayores era similar a cualquier otra, con aire acondicionado y un ligero aroma de productos de limpieza y popurrí barato. Esta vez fue diferente. Aunque aún era ligero, el olor parecía rancio.
y el propio aire se sentía encerrado y húmedo. Las paredes color beige parecían estar más sucias que antes, con marcas oscuras más o menos del tamaño de una mano. Se escuchaba un zumbido tenue como el de una mosca, pero no podía ver de dónde provenía. Sin embargo, nada de esto fue lo suficientemente malo como para hacernos regresar, y nos dirigimos a la recepción. No había nadie atendiéndola, así que toqué la campana. Siempre uso guantes durante las extracciones y me sentí agradecido por ello cuando noté que había un residuo grasoso en la parte superior de la pequeña campana de latón. Se abrió la puerta de la recepción y salió un hombre alto. Era delgado hasta los huesos e iba vestido con un traje marrón desteñido, que parecía haber sido confeccionado para un hombre más gordo. Sus ojos eran color azul acuoso y su cabello oscuro se posaba sobre su cabeza como un lío ingobernable. Parecía tener unos 40 años, pero desprendía una energía nerviosa. Verlo fue, por decir poco, todavía una sorpresa. Josh se recuperó más rápido que yo y le preguntó al hombre, de forma un tanto grosera, quién era y dónde podíamos encontrar a Hannah. El hombre negó con la cabeza ante esto y dijo que la señora Ramírez había renunciado, y ahora él era el director de Ivy Meadows. Se presentó como John Amherst y extendió su mano para dar un apretón de manos a Josh. Mi primo se quedó quieto por un momento, mirando la mano gruesa y sudorosa de este extraño. Era obvio que no quería corresponder al saludo. El señor Amherst solo se quedó ahí con la mano estirada, aparentemente indiferente. Una mosca se puso en su cara y si lo notó no mostró señal de ello, ni siquiera cuando ésta caminó a través de su ojo. Al final, Josh se estremeció y retrocedió tartamudeando una disculpa medio amable. Ante esto, Josh Sansers bajó su mano, volteó a mirarme y nos preguntó qué estábamos haciendo allí. Eso me tomó por sorpresa, ya que por lo general solo hay una razón por la que un director de una funeraria aparecería en un lugar como este. Le dijimos que habíamos recibido una llamada avisándonos que el señor Miller había fallecido. Ansher preguntó quién nos había llamado, pero lo hizo con tal mordacidad que decidí mentir y repliqué que la persona que llamó no había dado su nombre. Hizo una pausa y pensó sus próximas palabras con mucho cuidado. Finalmente asintió con la cabeza y confirmó que Bertrand Miller estaba muerto y que podíamos llevárnoslo. Después hizo un ademán para que lo siguiéramos y empezamos a caminar hacia el edificio principal. Mientras caminábamos, empezó a listar los detalles del funeral del señor Miller, tal cuales eran. No tenía familia, amigos, ahorros o seguros. Querían cremarlo tan pronto como fuera posible. Ningún servicio había de ser llevado en el crematorio y las cenizas debían ser devueltas a Ivy Meadows en la opción más asequible para una urna de latón. Ante esto, pregunté para qué quería las cenizas, a lo que él simplemente hundió su mano como una degeneración poco clara, y dijo que querían tener un servicio conmemorativo privado. Para ese momento habíamos caminado por varios minutos y no había visto absolutamente a nadie en los pasillos. Creí divisar a una de las enfermeras en un momento, pero se dio la vuelta y se alejó tan pronto como nos vio. Llegamos a un cuarto con una pequeña placa donde se leía Bertrand Miller. John Masher la abrió sin vacilar y entramos. El hedor fue lo que me impactó primero. He olido bastantes cadáveres a lo largo del tiempo y casi podría decir que estoy acostumbrada, pero esta vez era diferente. Había algo más ahí que solo carne putrefacta, algo que me hizo sentir náuseas. Por la expresión de Josh, él también lo había olido. Después pude ver el cadáver sobre la mesa. Casi hizo que me diera la vuelta y huyera. Basándome en el color de las secciones de la piel que aún estaban íntegras e inmaculadas, el señor Miller no pudo haber estado muerto por más de unas cuantas horas. Medio día como mucho, pero no sabría con exactitud. Amplias secciones de su cuerpo estaban cubiertas por una erupción amarilla, cremosa y húmeda que... No soy doctora, así que describir exactamente lo que hacía a la piel que tocaba no tendría ningún propósito además de provocarme pesadillas otra vez. Solo digamos que le daba un acogedor hogar a las moscas que pululaban sobre su cuerpo. Miramos a Josh Ansher completamente horrorizados. Él dijo que no nos preocupáramos, ya que la enfermedad que se llevó al pobre señor Miller no era contagiosa. Incluso nos mostró un acta de defunción que había sido firmada hacía poco, pero no la examiné muy de cerca porque estaba manchada con un fluido gris oscuro. Luego se disculpó por la avería del aire acondicionado. Estoy seguro que saben muy bien lo que el calor les hace a los cadáveres, nos dijo. Solo quería salir de ahí y nunca me sentí más agradecida con quien quiera que diseñó las cámaras de las residencias geriátricas para que pudiéramos retirar el cuerpo con el menor contacto posible. Aún así, mientras salíamos sentí de pronto un ligero cosquilleo en el dorso de mi mano izquierda y me percaté de que el grueso guante de cuero entró en contacto con una de las secciones repletas de la erupción amarilla.
Por poco grité y tiré el cuerpo, pero me controlé. En esos momentos, Ivy Meadows no pareció ser un lugar seguro para hacer ninguna de las dos cosas. De hecho, mantuve la calma durante todo el camino a casa. Tan pronto llegamos, corrí al baño, tiré los guantes al recipiente para desechos médicos y tallé el pedazo de piel que aún se sentía como si estuviera en contacto con la erupción. No noté nada extraño con mi mano, pero seguí restregando hasta que sangró y luego vertí desinfectante hasta que se entumeció. Cuando por fin salí del baño, encontré a Josh discutiendo con su padre. Al parecer, el tío George estaba insatisfecho con la explicación que le dio sobre el cuerpo del señor Miller. Me volteó a ver y me preguntó qué había pasado. Le dije lo mismo que le dijo Josh, lo mismo que le acabo de decir. Explicamos cada detalle, punto por punto, hasta que se quedó ahí en silencio, con una expresión de preocupación, pero determinada. Nos hizo explicarle una vez más lo sucedido. Luego asintió. Nos dijo que nos alejáramos del cuerpo de Bertrand Miller y se fue. Teníamos que hacer unas cuantas llamadas. Nunca había visto una cremación hecha con tanta rapidez. Fue incinerado antes de que el día terminara. Le señalé al tío George que había que devolver las cenizas en una urna de latón, pero negó con la cabeza y dijo que ya se había encargado de su desecho. Sabía que mi tío era alguien que no compartía sus pensamientos cuando no deseaba hacerlo, y ese parecía ser el fin de todo, excepto por las veces a lo largo del día donde sentí ese cosquilleo en mi mano y corrí a lavarla. Continué con un par de trabajos más y parecía que el tema quedaría por zanjado. Josh no intentaba ignorar lo que había visto, siempre ha sido una persona práctica, pero yo no podía olvidarlo. Seguía repitiéndose en mi mente. Cuando el teléfono sonó 2 semanas después y escuché la voz de Alenka al otro lado de la línea, mi corazón se aceleró. Lo que dijo tampoco calmó mi miedo. La línea era mala, pésima, pero podría jurar que dijo, ven rápido, nos enfermamos, fallecimos. Las palabras se repetían en mi mente como si fuera un bucle grabado, pero eso no las hacía más fáciles de comprender que la primera vez que las oí. Finalmente colgué el teléfono. En ese momento se podría decir que ya había acabado mi turno y estaba en descanso. Así que pude haberlo ignorado. Pude haberme ido. En vez de eso, decidí ponerme mi ropa normal, agarré 3 pares de guantes y subí al auto. El camino hacia allá fue espantoso. Aún hacía calor. Yo seguía mirando las vueltas y los cruces, imaginando a dónde iría si tan solo me desviaba de Ivy Meadows y lo olvidaba. Pero no lo hice. Seguí manejando en esas antiguas vueltas familiares, dirigiéndome inevitablemente a ese siniestro edificio. Cuando llegué, no se escuchaba nada. Ahora todo el edificio se veía sucio, incluso la fachada y las plantas que lo rodeaban empezaban a tornarse de un insalubre color blanquecino. Había otro auto en la zona de estacionamiento, una camioneta Transit blanca descolorida que no reconocí. Salí del auto y comencé a caminar hacia la entrada. Incluso desde afuera el hedor era notorio y para cuando llegué al timbre se volvió tan penetrante que era insoportable. Intenté presionar el botón, pero en lugar de eso corrí de vuelta a mi auto, desesperada por volver a respirar aire puro otra vez. Me quedé ahí, queriendo irme, pero necesitando saber lo que sucedía, y entonces escuché algo entre todo el silencio. Tap, tap, tap. Alguien estaba golpeando de forma rítmica una ventana. Le eché un vistazo a todas las que podía ver, pero estaban oscuras. Tap, tap, tap. No parecía detenerse. Comencé a revisar todo el edificio por fuera y fue al otro lado donde la vi. Una gran ventana de la planta baja dejaba ver lo que creo que alguna vez pudo haber sido una sala de espera. Las paredes estaban oscuras, casi negras por las manchas, pero las ventanas estaban limpias. Al otro lado del cristal, golpeándola débilmente con su puño, estaba Lenka Kosel. Su piel estaba moteada, cubierta de esa goteante erupción amarilla. Sus ojos estaban fijos en mí y al cruzar la mirada, abrió la boca y el zumbido de las moscas que escupió fue casi tan fuerte como su grito. Corrí de vuelta a mi auto, tenía que escapar. De repente, sentí algo pesado que me golpeó por el costado. Perdí el equilibrio y terminé cayendo al suelo. Alcé la mirada y vi a un anciano inmovilizándome. Su barba era larga, blanca, estaba enmarañada y sucia. Grité e intenté escapar, pero su edad parecía no haber disminuido su fuerza y mantuvo su agarre con facilidad. Luego, con un fuerte acento mancuniano, me pidió que bajara la voz. Noté que su piel era de un inmaculado color rosa y detrás de él se encontraba de pie una mujer joven y esbelta, de cabello muy corto y una profunda cicatriz sobre su ojo derecho. Llevaba un bolso de tela y negando con la cabeza le dijo al anciano que me dejara en paz. Después de darme una mirada desconfiada, se levantó. Podría jurar que lo reconocía de alguna parte, pero cuando les pregunté quiénes eran, ellos solo negaron con la cabeza y me dijeron que me fuera.
Les pregunté qué estaba pasando. El anciano miró a su compañera como si pidiera permiso y le dijo algo sobre que el conocimiento era una buena defensa. La mujer dijo que irse era una mejor defensa. No tuvieron que decírmelo por tercera vez. Subí al auto y dejé que continuaran con su trabajo. No me di la vuelta, ni siquiera cuando vi el humo alzándose detrás de mí. Y esa fue la última vez que fui a ese lugar. Ahora, si me disculpan, tengo que ir a lavarme las manos. Fin del testimonio. La residencia Ivy Meadows para adultos mayores fue oficialmente clausurada en julio de 2011, un mes antes de que las primeras llamadas mencionadas comenzaran a llegar. Se incendió el 4 de septiembre de ese mismo año debido a que una fuga de gas entró en contacto con fuego. Si el gas ya estaba fugando, se pudo haber dado como resultado alucinaciones u otros problemas durante su visita inicial. No hay registro del proceso o cremación del cadáver de Bertrand Miller por directores de funerarias Baxter y Gordon. Pero basándome en este testimonio, ese no es exactamente un punto falso. Bertrand Miller residió en Ivy Meadows, pero según su acta de defunción, falleció el 19 de julio, una semana antes de que la residencia fuera clausurada. Tampoco hay registro de arreglos para un funeral o eliminación del cadáver. De hecho, parece que llamar a los registros sobre la clausura de Ivy Meadows, bueno, irregulares, de acuerdo con Sasha, sería demasiado gentil. Solo hay un registro de la transferencia de 7 residentes, mientras que el conteo oficial de los residentes marcaba 29. Parece que los demás se perdieron en alguna parte del sistema. La mayor parte del equipo de trabajo también parece estar indocumentado y no he podido encontrar registro alguno en el sistema sobre la tal Alenka Kosel. La investigación de Martin parece indicar que el lugar empleaba a un número moderado de personal internacional que prefería no documentar, pero eso no explica por qué nadie del personal listado oficialmente puede ser localizado para el seguimiento del caso, excepto por Hannah Ramírez, cuya breve entrevista estableció que simplemente se cambió a Brixton poco después del cierre de Ivy Meadows, y no había sabido nada al respecto desde ese entonces. Hasta donde sabemos, John Masher no existe. No logramos localizar a nadie en el sector médico o de cuidados que encaje con su descripción, y ciertamente jamás dirigió ningún asilo. Esta es otra historia llena de callejones sin salida, pero logramos contactar a los Baxter. Joshua repitió la primera parte de este testimonio. George Baxter nos dijo que no escucháramos esos cuentos y Nicole Baxter nos dijo que mantiene su palabra, pero además de haber perdido su mano izquierda en lo que ella llama un accidente de trabajo, no ha habido mayores novedades. Aún así hay muchas cosas aquí que me recuerdan a otros testimonios. Algo en la forma en que la señorita Baxter habla sobre el miedo. No puedo evitar acordarme del testimonio 0142302 y de cómo Jim Prentice habla sobre sus miedos. Y el anciano y su compañera, ¿a quién me recuerda? Si no estuviera muerto, pensaría que pudo haber sido Trevor... Oh, ¿sí? ¿Estás ocupado? No, acabo de terminar. ¿Qué pasó? ¿O nada importante? Es que Elías comenzó a preguntarme sobre la entrega. Pues esa era justamente lo que estaba preguntando. Parece que Martin recibió una entrega de un par de objetos que están destinados a ti desde la semana pasada. ¿No te lo dijo? ¿Entrega? ¿Cuál entrega? No me... Oh, en realidad sí. Se me olvidó por completo. Dijo que lo había puesto en el cajón de mi escritorio. Espera. ¿Qué es? Un viejo encendedor. Un encendedor Zippo. ¿Tú fumas? No. Y tampoco permito que fuentes de incendio entren a mi archivo. Está bien. ¿Y hay algo raro en ello? No realmente. Solo lleva una especie de diseño de telaraña al frente. No me recuerda a nada. ¿Y a ti? No. Bueno. Enséñaselo a los demás y ve qué opinan. ¿Dijiste que había otro objeto? Es cierto. Sí. Una especie de mesa. Fue enviada directo al depósito de artefactos. Parece antigua, pero es bastante bonita. Tiene un diseño fascinante. Tim, Tim, ¿no tiene un agujero así de más o menos 15 centímetros cuadrados? No lo sé. Tal vez, honestamente, no lo noté. Pero bastante. Hipnótica, sí. ¿Sabes quién envió los paquetes? ¿Alguien lo firmó? No lo sé, disculpa.
Tengo que hablar con Martin. Fin de la grabación.